El proyecto Membrana es un proyecto europeo de la convocatoria Horizonte 2020 y dentro del programa Eranet Cobiotech. El objetivo de estos programas es mejorar la industria biotecnológica y hacerla más sostenible. Nosotros, en concreto, mediante la aplicación de biología de sistemas, lo que intentamos es mejorar las condiciones de crecimiento, obteniendo levaduras mejor adaptadas a los estreses que se producen durante los procesos industriales. En este proyecto participamos 9 grupos, tanto grupos de investigación y centros de investigación como sería el IATA, como 3 empresas. El coordinador de este proyecto es el doctor Alan Godard de la Universidad de Birmingham y nosotros colaboramos con todos los subgrupos que participan en levaduras. Tenemos una colaboración muy estrecha con todos los grupos, con la Universidad de York, con la Universidad de Birmingham, pero también con 2 de las empresas que participan en el proyecto, con la empresa italiana Remembrane y con la empresa L'Allemand Bio. Las levaduras son organismos que son utilizados en numerosos procesos industriales, tales como la elaboración de vino, cerveza o bioetanol. Una característica de todos estos procesos es que se llevan en condiciones de máximo estrés para estas levaduras, por la presencia de diferentes inhibidores, como puede ser el etanol, el bajo pH o la alta concentración de azúcares. La primera diana de esta situación de estrés es la membrana plasmática de la célula, porque es la que hace de barrera entre el medio externo y el interior de la célula. Esta membrana plasmática está fundamentalmente constituida por lípidos y proteínas. En el proyecto Membrane participan tanto socios académicos como industriales y el objetivo global es diseñar la composición de membrana óptima para hacer frente y ser muy eficaz en estos procesos industriales. Para ello lo que haremos será mejorar genéticamente diferentes cepas de levaduras para obtener esta membrana plasmática ideal y si conseguimos este objetivo podremos tener procesos industriales más eficaces, más sostenibles y con menor consumo de energía. Concretamente, en nuestro laboratorio, aquí en el IATA, nos encargamos de la parte microbiológica y bioinformática. Nuestro grupo es experto desde hace años en levaduras, sobre todo en levaduras que intervienen en procesos fermentativos, como la fermentación del vino, pero también disponemos de una amplia colección de levaduras de distintos ambientes, tanto de fermentaciones de pan, de vino, de cerveza, como de otros productos fermentados, de fermentaciones tradicionales, de chicha o de sake, y de otros países y orígenes geográficos, como por ejemplo levaduras de Sudamérica, de África, de China. Cada una de estas levaduras presenta una tolerancia a estreses, como estrés al etanol y estrés a la presión osmótica, al contenido de azúcar que hay presente en el mosto de uva, que es el que se transforma en vino, distinta. Si estudiamos cuál es la resistencia en concreto de cada una de estas levaduras y las clasificamos en levaduras tolerantes y poco tolerantes al estrés, lo que podemos hacer luego a partir de ellas es, una vez tenemos la más tolerante y la poco tolerante, ver cuál es su contenido en genes y en expresión de los mismos. Esta es la parte bioinformática del proyecto. Y también de estas levaduras se puede estudiar cuál es la composición de membrana, que es la primera capa que presentan las levaduras, y ver cómo esto las ayuda a resistir mejor o peor el estrés. Como hemos dicho, en el proyecto Membrane una de las partes centrales es identificar levaduras con alta tolerancia a los estreses del vino. Para ello utilizamos estas placas multipocillo en el equipo que veis a mis espaldas. En ellas podemos hasta monitorizar unas 15.000 fermentaciones, con lo cual nos permite incluir numerosas cantidades de levadura en diversas condiciones, en nuestro caso los estreses mencionados, además de algunos aditivos que pueden ayudar a la levadura a sobreponerse a esos estreses. Esa primera fase del proyecto ya está concluida y con resultados muy prometedores. Por ejemplo, hemos identificado ya las levaduras que son más tolerantes a etanol y a estrés por alta concentración de azúcares los vamos a aplicar de la siguiente forma. No se pueden utilizar directamente en fermentaciones vínicas, ya que algunos de ellos no provienen de alimentos, con lo cual el resultado será probablemente bastante negativo desde el punto de vista del aroma y el sabor del vino, que al fin y al cabo es lo más importante. Con lo cual, ¿cuál es nuestra estrategia? La hibridación. Lo que hacemos es coger esas levaduras altamente tolerantes y juntarlas
simplemente con una levadura que ya se utiliza en la fermentación vínica, con la esperanza de encontrar levaduras hijas de ese encuentro que tengan características que reúnan tanto la tolerancia de una de las levaduras madres como el buen aroma de la otra. Y en este momento ya tenemos algunas de esas levaduras hijas que estamos comprobando a nivel de laboratorio para ver si son aptas en su aplicación industrial. Y luego, por otra parte, también hemos identificado algunos compuestos, en concreto lípidos de la membrana plasmática, que mejoran la adaptación de la levadura a los estreses. Y en este momento también estamos desarrollando, junto con las empresas asociadas al proyecto, la mejor manera de aplicar estos compuestos sobre las fermentaciones vínicas para que sean de la mayor utilidad en la industria.